Amén. Bien, buenos días, hermanos. Dios le bendiga rica y abundantemente. Eh, Vamos en esta mañana, tenemos la responsabilidad de la prédica de la palabra y queremos antes, dar un saludo especial en medio de nuestras oraciones para los hermanos que por razones de salud no están aquí con nosotros, don Crescencio, doña Carmen, doña Milagros, para que el Señor allá en sus hogares le conforte y le fortalezca para seguir adelante. Y doña Luchi también, también pedimos y oramos por ella para que ella pueda rebasar su situación en la que está. Bueno, antes de comenzar la prédica, decir y establecer de que eh, cuando el Señor puso en mí el poner este tema para la prédica de hoy, pensaba yo en muchas imágenes que me vinieron a la mente en ese momento. Por ejemplo, de, del mundo animal, ¿no verdad? Porque los animales son animales. Entonces, pero hoy en día, gracias a los reportajes y a todo eso, tenemos muchos documentales de África, de la fiera que hay allá y todas esas cosas, ¿no? Los leones y todo eso. Y yo veía, recordaba eh, una mamá leona que tenía sus cachorritos, como ella siendo un animal salvaje, ella cuidaba a sus cachorritos, lo mudaba de sitio para ponerlo a salvo y todo eso, y cómo ella se entregaba por entero a sus cachorritos. Eh, es una, es una visión de que nosotros lo tenemos prácticamente en todo. Hasta yo decía el día pasado, hasta en una gallina con los pollitos. Usted ve que la gallina se empodera, cuida a los pollitos de una manera especial. Pero hay un denominador común. Los gatos, exacto, lo quitaba. Sí, los perros con los perritos y así usted va buscando. Mire, pero en esas imágenes tenemos un denominador común y es que los pollitos, los perritos, los gatitos y hasta los leoncitos siguen a su mamá, ¿no es verdad? Porque al seguir a su mamá, siguen de una forma natural la protección y el cuidado que solamente le da su mamá. Y entonces, en ese sentido, la prédica de hoy tiene por título Seguir a Dios y su palabra. Y es basado en un hecho que vivió el apóstol Pablo en una ciudad de Asia Menor llamada Mileto. Allá había una iglesia pequeña y Pablo en su último viaje hizo una escala en esa ciudad para visitar a unos hermanos muy queridos que él tenía en esa ciudad. Pero esa visita de Pablo a esa ciudad, ¿no verdad? Eh, Se hizo en circunstancias muy especiales porque ya Pablo a nivel del espíritu sabía que ya él no iba a volver a ver a esos hermanos. Y entonces ahí se dio una despedida muy afable, muy sincera, con lloro y llanto de parte de los hermanos para con Pablo y todo eso. Y Pablo aprovecha esa ocasión, esa oportunidad, ¿para qué? Para darle unos consejos a esos hermanos, unos consejos de doctrina, de vida espiritual, porque Pablo sabía de que ya no iba a ver a esos hermanos más.
y él quería que esa iglesia permaneciera. Así que de eso más o menos vamos a tratar en esta mañana, eh, con el título, la prédica de seguir a Dios y su palabra, en base a una conversación que tuvo Pablo con estos hermanos, ya momento antes de Pablo abordar un barco e ir a, a Jerusalén y ya no volver más a esta ciudad. Eh, pero obviamente el calor, el amor, la afabilidad de estos hermanos para con Pablo, o sea, nos deja muchas enseñanzas a nosotros. Y también la palabra dicha por Pablo, inspirada por el Espíritu Santo para la iglesia. Miren, vayan buscando Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Ahí vamos a tener la porción principal de la prédica de hoy, ¿no es verdad? Vayan buscando Hechos, capítulo 20. Y vamos a leer la lectura que ha de servir de base para nuestro mensaje de esta mañana. Recuerden el título, seguir a Dios y su palabra. ¿Qué dijimos en la introducción? Que los animales, las bestias, cuando tienen cachorritos, la mamá es una mamá protectora y proveedora. Y entonces los cachorritos y los animalitos siguen a su mamá. Y seguir a su mamá le da vitalidad, le da fortaleza y lo más importante, le permite a ellos crecer y ser adultos. Vamos a ver qué le dice Pablo aquí a la iglesia de esta ciudad de Mileto, ¿no es verdad? Y vamos a buscar el capítulo 20, dije. Vamos a leer 3 versículos. Capítulo 20, versículo 13. Capítulo 20 de Hechos, versículo 13, ¿no es verdad? Viaje de Troas a Mileto, ¿no es verdad? 2 ciudades de Asia Menor. Dice y establece la palabra de Dios. Hechos 20, versículo 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado que queriendo él ir por tierra. Versículo 14. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a a Mitilene. Versículo 15. Navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío y al otro día tomamos puerto en Samos, habiendo hecho escala en Trogilio. Al día siguiente llegamos ¿a dónde? A Mileto. Versículo 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar en el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra. Oremos. Dios y Padre nuestro, Dios altísimo, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu favor y tu bondad. Señor,
Nos ponemos en esta mañana delante de ti humildemente, pidiendo, Señor, tu misericordia y pidiendo, Señor, de que tú nos ayudes, nos ilumine, nos guíe por medio de tu Espíritu Santo para el mensaje que tú has puesto en mi corazón. Que sea este mensaje de edificación y de bendición, Señor, pero más importante aún, que este mensaje traiga honor y gloria a tu nombre. Yo solo no puedo, Señor, pero en tu nombre sí puedo, Señor, con tu ayuda, con tu misericordia y con tu perdón. Te pido también por cada hermano aquí presente, sea tu bendición, Señor, con cada uno de ellos. Y te pido también, de manera muy especial, por los hermanos que están conectados por nuestro canal de YouTube y por lo que se conectarán en los días posteriores. Guárdale a ellos también, Señor, sea tu bendición con ellos. Y ahora, Señor, en tu nombre, me dispongo a desarrollar este mensaje que usted ha puesto en mi corazón. Gracias por su favor y su bondad. Gracias por el privilegio de predicar su palabra. Gracias por este hermoso y bello día. Todo honor y gloria a ti. Oramos y pedimos todo esto en el favor de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. El pueblo de Dios dice, amén, gloria a Dios. Bien, seguir a Dios y su palabra. Bien, decir a manera de introducción. Decir a manera de introducción que esta ciudad de Mileto, ¿no es la que Pablo visitó, percibiendo ya los últimos días de su vida, antes de ser encarcelado, ¿no es la por el Imperio Romano? Él se dispuso, como vimos en la lectura inicial, ir de ciudad en ciudad, de día en día, viajando hasta llegar a esta ciudad. Y él tenía dos propósitos en ese viaje: llegar a Jerusalén lo más rápido posible, pero también visitar a estos hermanos, ¿no es verdad? En la ciudad de Mileto. Aprovecha un encuentro con sus hermanos queridos que fue a visitar para darle algunos consejos a ellos, en el entendido de que ya Pablo sabía que no lo iba a volver a ver. Y él quería darle esos consejos para que esos consejos permanecieran con ellos y su fe, ¿no es verdad? Pablo sabía que ya no volvería a ver a estos hermanos y quería advertir sobre ciertas situaciones, ciertos eventos y ciertos peligros que acechan siempre a la iglesia. Y poder decir de esta ciudad de Mileto que la antigua ciudad griega de Mileto estaba situada en la costa occidental de Anatolia, en lo que hoy es la provincia de Aydin, en Turquía. Es decir, que si usted va hoy a Turquía, usted puede decirle al tour operador que lo está guiando que lo lleve a la ciudad de Aydin, y ahí está el puerto, donde se encuentra, un pequeño puerto donde se encuentra la ruina de la ciudad de Mileto. Entonces, esta ciudad de Mileto se encontraba cerca de la desembocadura del río Meandro, en la región de Jonia. Sus ruinas se hallan cerca de la actual aldea de Balat. Esto es en Turquía. Es decir, que en Turquía hubo muchas iglesias, ¿no? En la antigüedad, por ahí estaba Éfeso, y aquí estaba esta, Mileto, y otras ciudades más que tenían iglesia. Entonces, vamos a leer en el capítulo 20 de Hechos, versículo 32. El versículo base de nuestra prédica de esta mañana. Hola.
Ya vimos en la parte inicial lo que es eh, toda la travesía que hizo Pablo para llegar a Mileto, ¿no? ¿Verdad? Embarcándose de día en día, de barco en barco, y ya usted sabe. Eso fue un asunto tremendo. Bien, en Hechos capítulo 20, versículo 32, dice la palabra de Dios. Pablo hablando con sus hermanos ahí en la ciudad de Mileto, dice en el versículo 32, y ahora hermanos, os encomiendo ¿a quién? A Dios y a la palabra de qué? De su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Bien, aquí Pablo, en este versículo 32 del capítulo 20 de Hechos, le dice y establece a estos hermanos ¿eh? que se encomienden a Dios y a la palabra de su gracia. Y dice de una forma inextensa inmediatamente que la palabra de su gracia tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es decir, que Pablo en este versículo exhorta a estos hermanos que él fue a ver a la ciudad de Mileto, ¿a qué? A que sigan a Dios, que se encomienden a Dios. ¿Qué quiere decir encomendarse a Dios? Quiere decir poner su vida en las manos de Dios y confiar en Dios. Entonces, ese consejo que le da Pablo a ellos es acompañado de otro consejo también, que aparte de encomendarse a Dios, tienen que hacer parte de su vida, de ellos, la palabra de Dios. ¿No? ¿Verdad? Y esto parece hoy en día muy sencillo, muy escueto, bueno, encomendarse a Dios y a su palabra, a unos hermanos de la iglesia, pero eso que deben de encomendarse. Pero vemos que hoy en día las iglesias no necesariamente tienen este precepto de encomendarse a Dios y a su palabra. Empezando por la palabra, que ya han puesto muchos libros al lado de la palabra de Dios. Aquí no menciona más libros, ni más autores, ni nada, sino la palabra. Encomiéndese a Dios y a su palabra. No hay más nada. Hoy, lamentablemente, han puesto unos cuantos libros, vamos a decirlo así, al lado de la Biblia, como si una persona pudiera perfeccionar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es perfecta y permanece para siempre. Bueno, ¿y qué decía Pablo? Bueno, Pablo decía que le decía a estos hermanos, miren, porque él sabía que ya no iba a volver a ver a esos hermanos. Encomiéndense a Dios y a su palabra. Y este mensaje que parece escueto y sencillo es un mensaje poderoso y a la vez un mensaje que permanece a través del tiempo y es válido para nosotros hoy en día. Hoy en día nosotros debemos saber de que el que se encomienda a Dios está muy por encima de ministerio, de iglesia y de todas las cosas. El que se encomienda a Dios, se encomienda a Dios por encima de todo. Mire, los hombres pueden fallar. Los hombres no son perfectos. Cuando yo digo el hombre, hablo de todas las personas. Usted sabe, pero usted sabe que Dios sí es perfecto y Dios permanece
para siempre. Por eso Pablo, dándole este consejo a estos hermanos, le da el mejor consejo que persona alguna puede darle a unos hermanos en la fe. Hermano, siga a Dios y siga su palabra, ¿no verdad? Siga a Dios y siga su palabra. Es el título de la prédica de esta mañana, seguir a Dios y su palabra, que fue lo que Pablo le dijo a estos hermanos, este consejo, ¿eh? Dios y su palabra. Bien, entonces vamos a ver 3 puntos rápidamente en base a esta conversación extensa que tuvo Pablo, pero nosotros hemos tomado una parte porque obviamente es eh, una conversación muy extensa que él tuvo con sus hermanos. Ahí, tal vez a la orilla del río, a la orilla del puerto, casi unos minutos antes de Pablo abordar ya para salir de la ciudad. Entonces, vamos a ver el primer punto en esta mañana. Pablo establece en esta conversación con estos hermanos de que las iglesias son vulnerables. Miren, las iglesias son vulnerables. ¿Por qué? Las iglesias son vulnerables porque usted ve esa puerta que está ahí de cristal, todo el que quiera venir a la iglesia pasa. No hay ningún control, no depuramos a la gente sus huellas digitales, su documento, deme su documento, a ver de dónde usted viene, cómo se llama. Nosotros no hacemos nada de eso, ¿no? O sea, las puertas de las iglesias están abiertas, 100% como deben de estar, a todo aquel que quiera visitarla. Sea creyente o sea que no creyente. Entonces, las iglesias son vulnerables por eso, porque entra todo el que quiere y todo el que quiera. Entonces, gloria a Dios que todo el que entra a una iglesia, vamos a decirlo así, la gran mayoría entra porque quiere escuchar la palabra de Dios. Pero hay otros que entrarán con propósito malsano, ¿no? Y propio, quién sabe, ¿eh? De ver si la iglesia, cualquier situación que pueda aprovecharse. Bueno, pues la iglesia está abierta siempre a todo aquel que quiera entrar. Miren, Hechos capítulo 20, versículo 29. Eh, Hechos 20, versículo 29. ¿Qué dice Pablo en este versículo a la iglesia? Le dice Pablo en la conversación con sus hermanos en Mileto, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. ¿Qué dice? Lobos rapaces que no perdonarán. ¿Qué dice? El rebaño. Wow, que no perdonarán el rebaño. ¿Y qué dice en el versículo 30? Dice, y de vosotros mismos, le dice Pablo, o sea, de ustedes mismos, le dice Pablo, en el versículo 30, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué le está diciendo Pablo aquí a la iglesia? En estos dos versículos, 29 y 30. La vulnerabilidad de la iglesia. Pablo dice y establece que después de su partida, él está seguro que después de que él se vaya y no vuelva más, iban a entrar a la iglesia personas con una capacidad de destrucción como lobos rapaces. Y utiliza Pablo la figura del lobo, porque el lobo es un animal, un mamífero muy voraz. Come huevo, pollo, todo lo que se le ponga en el medio, él se lo come. Y en los países donde hay muchos lobos, ¿no verdad? Es una situación que tienen
los ganaderos y las personas que crían animales, que crían ovejas y todo eso, porque son animales muy astutos para ellos conseguir sus objetivos, ¿no es? Saben cuándo atacar, tienen metodología de ataque, no son unos locos echados a la vela, ¿eh? Ellos van eh, con un propósito y van llevando a la presa donde ellos quieren que esté para ellos entonces dar el ataque final. Entonces, con los lobos compara Pablo a las personas que después de su partida muy probablemente iban a entrar a la iglesia. Porque Pablo dice, porque yo sé que después de mí, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán, ¿qué dice? El rebaño. Y el animal, el lobo, no hablando de la persona, no perdona el rebaño. Vuelvo y repito, ellos duran mucho para atacar, corretean mucho a las ovejas principalmente, ¿no verdad? Hacen ya cuando la tienen toda junta, entonces ahí es que ellos emprenden su ataque final. Y Pablo utiliza esa alegoría de cómo el lobo ataca para llamar la atención a estos hermanos y diciéndole a estos hermanos, miren, después que yo me vaya, ya yo no vuelvo más. Seguro Pablo le dijo en algún momento, ya yo no vuelvo más por aquí. Seguro se lo dijo porque por esa situación fue que hubo tanta conmoción entre ellos y lloraron mucho en la despedida y todo eso. Pero Pablo le está diciendo aquí una verdad tremenda, ¿eh? Que hay personas que podían entrar a la iglesia cuya condición de corazón eran como los lobos. Miren, en el versículo 30 dice, y de vosotros mismos, o sea, le está diciendo a ellos, y muchos de ustedes, oiga bien, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Bueno, primer punto que estamos viendo, Pablo anuncia la vulnerabilidad de la iglesia. En la iglesia, como yo dije hace un momento, puede entrar cualquiera. Y aún los que entran, muchas veces, en el nombre de Cristo, no entran con un corazón limpio y sincero. Es duro decir eso, pero es así. Ahora yo le pregunto a ustedes, como yo siempre le pregunto, eh, estas dos advertencias en el versículo 29 y 30 que hace Pablo, ¿es posible hoy en las iglesias de hoy en día? Yo creo que sí que es posible. Mire, siempre utilizamos un complemento cuando decimos la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Usted sabe por qué? Lo utilizamos con mucha propiedad. Porque los pecados y los errores de hace 2000 años son los que persisten hoy en día. Igualito. Igual. Entonces, las iglesias son vulnerables y pueden ser azotadas porque entran personas muchas veces con propósito malsano. ¿Puede entrar hoy en día una persona a una iglesia para destruirla? Sí, puede entrar. Puede entrar. Y por eso el cuidado de la iglesia no debe estar solamente en el pastor y los diáconos y eso. Debe estar en cada miembro de la iglesia para que la iglesia, como una atalaya, se levanten varios estamentos, desde los pequeñitos hasta los jóvenes, hasta los viejos, y todo el mundo tenga una visión. ¿Cuál es la visión? Proteger a la iglesia. Entonces,
Pablo le dice esto a estos hermanos para decirle y establecerle de que ellos deben de vigilar, aceptar a todos los hermanos, a todo el que quiera, a todo el que quiera entrar, pero siempre debe de estar vigilante porque eh, Satanás lo que quiere, Satanás solamente ha venido para destruir, como dice la palabra de Dios. Ha venido para dividir y para destruir. Y él tiene muchísima gente, usted sabe. ¿O usted cree que Satanás solamente está en los centros de acopio, discotecas, centros de drogadicción y toda esa cosa? No, eso es el ambiente que él quiere para todo el mundo. Satanás ataca sin misericordia a las iglesias que predican la palabra y que lo denuncian a él como el verdadero enemigo que vino a destruir, a derribar y a acabar con todo. Porque él no quiere iglesia, él lo que quiere es discoteca, él lo que quiere es centro de drogadicción, centro de alcoholismo, vender alcohol y todas esas cosas, eso es lo que él quiere. Porque Satanás, ese es eh, su, su gala, ¿no verdad? La gala de él es destruir, dividir, acabar con todo. Eso es. Y Pablo está poniendo en contexto a la iglesia de que tienen que ponerse ojo avisor, porque él está seguro que después de su partida iban a entrar personas con no muy buenas intenciones a la iglesia. ¿Eh? Y que inclusive le dice que de ellos iban a levantar personas que iban a crear situaciones y a tener posiciones para arrastrar tras de sí a los creyentes. Es decir, que las iglesias siempre están expuestas a eso. Eh, yo no soy partidario de que yo quisiera que todas las personas estén aquí, pero si no están aquí, están en otra iglesia, para mí yo estoy igual, yo estoy bien, porque la gracia es del Señor. Ahora, yo lo que sí me pongo triste es que cuando de aquí se van para la calle, ahí sí, ahí sí. ¿Te ve? Pero si está en otra iglesia, si está allí, si está aquí, gloria a Dios, porque la gracia es del Señor. Entonces, vamos a ver el punto número 2. El punto número 2. Hablando de la encomienda de Pablo, que dice en 20:32. Vamos a ver, a leer capítulo 20, versículo 32. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo, ¿a quién? A Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Quién dice amén? Y obviamente, ¿no es verdad? Esa palabra sobre edificaros es que la palabra de Dios tiene poder para enseñarle a usted todo lo que usted tenga que aprender y ponerle en su conocimiento para proteger su vida espiritual, presente y futura. A pesar de que hay muchas iglesias, como dije anteriormente, de que están dando cabida a muchos libros, a muchos teólogos, a muchos autores, que yo creo que eso no debe de ser, porque ningún hombre puede completar la obra de Dios. La obra de Dios es completa y permanece para siempre. ¿Quién dice amén? Entonces, Proverbios capítulo 3, vamos allá. Proverbios capítulo 3, versículo 5. ¿Lo tienen? La palabra de Dios dice, Proverbios, al lado de Salmo, capítulo 3, versículo 5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos. Y él, ¿quién es él que dice ahí ese pronombre? ¿De quién es él? Él, Dios, ¿no es verdad? Enderezará, ¿qué dice? Tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Bueno, entonces Pablo, cuando dice encomiéndense a Dios y a su palabra, le está diciendo confíen en Dios, confíen en Dios, ¿no es verdad? De todo su corazón. No se apoyen en su propia prudencia. No, que yo tengo 25 años en la iglesia, que yo tengo 30 en esto. Mentira. Usted y yo no somos nada. Somos un soplo que comienza y luego se termina. Pero lo de Dios permanece para siempre. Mal pudiera yo decirle, no, llévese de esto, de esto, de aquello. No, confía en Dios de todo corazón, ¿no? Y usted verá que Dios le va a guiar, le va a sostener y le va a proteger. Bueno, porque este mensaje, recuerden, está directo, dirigido a quienes, a personas creyentes. Recuérdense que Pablo visitó esta iglesia, estos hermanos en la ciudad de Mileto, ¿no es verdad? Su última visita que le hizo para confraternizar con ellos y todo eso. Es decir, que el mensaje de esta mañana está dirigido a la iglesia, no a las personas necesariamente que no son creyentes, sino que está dirigida el mensaje primario a la iglesia, ¿eh? A la iglesia que está viviendo su vida de fe. Bueno, y aquí en esta porción de Proverbios hemos visto de que debemos de confiar en Dios de todo corazón y no apoyarnos en nuestra propia opinión, nuestra propia prudencia. Debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos, ¿no es verdad? En el camino de lo espiritual, en el camino de lo familiar, en el camino de la universidad, del trabajo, de toda parte que usted se pueda mover. Usted debe de reconocer a Dios como sustentador y como su protector. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver qué nos dice Pablo en el siguiente punto, ¿no es verdad? Si leemos el versículo de 20, capítulo 20, versículo 32. ¿Qué dice Pablo? Encomienda a sus hermanos, lo encomiendo a Dios y a su palabra de gracia, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué papel juega la palabra de Dios en la vida del creyente? ¿Qué papel juega la palabra de Dios en la vida de la iglesia? Eh, bueno, juega un papel primordial, juega un papel eh, de mucha importancia, porque sin la palabra de Dios no hay instrucción, sin la palabra de Dios no hay doctrina, sin la palabra de Dios no hay dirección, ¿no es verdad? Y entonces, ya usted sabe, cualquiera puede decir lo que sea, pero gloria a Dios que tenemos con nosotros la palabra que permanece para siempre, que es la palabra de vida, la palabra de Dios. Bien, entonces vamos a ver eh, Salmo 18, versículo 30. Vamos allá, Salmo 18. Salmo 18, versículo 30 dice y establece la palabra de Dios. eh, Hablando de la palabra,
precisamente Salmo 18, versículo 30. Dice la palabra de Dios, en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo a todo lo que en él esperan. Entonces, ¿cómo es la palabra de Dios para nosotros? Acrisolada. ¿Qué acrisolado? Que brilla, que ilumina. ¿Eh? El sol está acrisolado, está hermoso, está poderoso. Entonces, esa iluminación que da el sol, ¿eh? Es lo que se dice que es acrisolado y así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz donde entra. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que donde está la palabra de Dios hay luz. Y donde hay luz está Dios. Y donde está Dios, ya usted sabe que está la bendición de Dios al máximo. Entonces, en este versículo 30 es importante decir que el salmista dice que en cuanto a Dios, perfecto es su camino. ¿Y qué quiere decir con perfecto es su camino? Que no debemos buscar libros hechos por humanos para completar la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta y permanece para siempre. Siempre debemos de repetir eso. Siempre debemos decir eso. Porque somos guardianes de que no nos saquen una cosa por otra. No nos saquen una cosa por otra. Vamos a hablar, vamos a predicar, pero ¿de qué? De lo que dice y establece ¿qué? La palabra de Dios. Vamos a reunirnos y vamos a hablar sobre qué? Sobre lo que dice y establece la palabra de Dios. Entonces, el salmista dice aquí que en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Nadie le puede decir que no, que se le quedó esto, que se le olvidó esto a Dios. No, a Dios no se le ha olvidado nada. A Dios no se le ha olvidado nada. Lo de Dios está completo. Y lo de Dios permanece para siempre. ¿Por qué hay muchos problemas hoy en el mundo y en las iglesias? ¿Usted sabe por qué? Porque lamentablemente están buscando la quinta pata del gato, como dice la persona. Y el gato nada más tiene ¿cuántas? 4. Y por más que usted busque, no va a encontrar unas 5 porque no hay. Entonces lo de Dios es perfecto y permanece para siempre. ¿Usted ve? Entonces, sigue diciendo el salmista, y acrisolada la palabra de Jehová. Es luz la palabra de Dios. Aquí esta palabra acrisolada, pero no es una luz cualquiera. Porque esto es una luz, por ejemplo, pero si yo apago todas las luces y pongo esta sola, usted va a ver que va a haber una luz tenue, ¿no? Pero cuando dice esa luz acrisolada, es que una luz potente que ilumina todo lo que está. Me gusta la imagen que en Mateo define la luz de Dios, su palabra, es como una antorcha que ilumina una casa. Y todo aquel que prende una antorcha en la antigüedad, digo, porque ahora hay energía eléctrica, ¿no? ¿Verdad? Pero esa imagen era de la antigüedad, que no había electricidad. ¿Y con qué iluminaban las casas? Cuando usted entraba, lo que habían era un palo con un hisopo, un pedazo de tela, lo mojaban de aceite de oliva o de cualquier otra cosa y lo prendían y eso iluminaba la casa, ¿verdad? Y entonces dice el Señor Jesucristo, y vamos a prender una antorcha y a ponerla debajo de un armario, de un almud o de una mesa. No, tenemos que ponerla a lo alto
para que todo aquel que entre a la casa sea iluminado por la luz. Y eso es lo que es la palabra de Dios. La luz que permanece para siempre. Bien, ahora vamos a ver otra porción del Antiguo Testamento en Isaías. Vamos allá, Isaías, capítulo 40. Vayan buscando ahí un poquito más adelante, Isaías, capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 8. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro, ¿qué dice? Permanece por unos siglos, por unos años, por un tiempo, dice que para siempre. Y ese siempre es un adverbio en el tiempo que comienza y no termina. La palabra de Dios permanece para siempre. Y todo lo del hombre, usted sabe cómo dice aquí Isaías, que todo lo del hombre como la flor de la hierba. Que un día usted va y la ve verdecita. Y otro día usted va y ¿qué pasa? Ya seca, se murió. Porque aquí el profeta Isaías le está diciendo al pueblo, ¿usted sabe qué le está diciendo al pueblo? Ustedes se han apartado de lo que permanece para siempre, para ir detrás de la hierba, que la hierba un día está verde y otro día se seca. Así mismo hacen las personas hoy en día. Cuando las personas hoy en día dejan a un lado la palabra de Dios para irse detrás de libros y de autores y de filósofos, que yo no digo que tengan esos libros como consulta secundaria. Usted ve, lo malo es que lo han puesto delante de la palabra de Dios. Eso es lo malo. Y no debe ni puede ser así. Porque todo lo del hombre, oiga bien, sin mencionar nombre ni nada, no tengo que mencionar nombre, pero todo lo que pueda hacer el hombre delante de lo de Dios es imperfecto. Pero lo de Dios es perfecto y permanece para siempre. ¿Quién dice amén? Bueno, y por eso el profeta Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece, ¿qué dice? Para siempre. Ah, y usted quiere buscar la palabra de la hierba. Bueno, pues usted sabe que un día va a estar verde y otro día se va a secar. Busquemos la palabra de Dios y que ella sea nuestro soporte en nuestra fe. Porque el que hace eso permanece para siempre. ¿Quién dice amén? Bueno, y Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 32, le da dos sugerencias a los hermanos en Mileto. ¿Cuáles fueron esas dos sugerencias? Encomiéndense a Dios y a su palabra. Encomiéndense a Dios y a su palabra. Salmo 119, 130. Vamos allá. Salmo 119, 130. Proverbios, Salmo 119, 130. La palabra de Dios dice, la exposición de tu palabra, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a lo simple. Entonces, ¿qué es lo que ilumina el caminar y el accionar del ser humano? La palabra de Dios. Eso es lo que nos ilumina, porque la palabra de Dios es luz en medio de la
tiniebla, ¿no verdad? Pero fíjense aquí que el salmista en el versículo 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra. ¿Eh? Fíjense que la palabra de Dios siempre asociada con iluminar, con acrisolada luz, que ilumina, que alumbra. Y cuando la gente está de espalda a la palabra de Dios, ¿dónde usted cree que está? ¿Está en la oscuridad o está en la luz? Está en la oscuridad. Y eso póngaselo a la iglesia también. Porque si las iglesias no tienen como centro la palabra de Dios, también no están en la luz, están en la oscuridad. Así que podemos tener opiniones, podemos tener sentimientos, pero podemos tener lo que sea o lo que usted quiera. Pero la palabra de Dios permanece por encima de todo, porque la palabra de Dios es palabra de Dios y lo de Dios permanece para siempre. Vamos a ver un ejemplo de que la palabra de Dios permanece para siempre. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, ahí vamos a ver dos versículos, el 24 y el 28. Ezequiel capítulo 36, 24 y 28. Cuando lo tengan, digan amén. La palabra de Dios dice, Ezequiel capítulo 36, profeta Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Dice, hablando Ezequiel, inspirado por el Espíritu Santo, una visión profética, y dice, y yo os tomaré de las naciones, hablando de la nación de Israel, y os recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Versículo 28. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros. ¿Por qué? Por Dios. ¿Quién dice amén? Bueno, y aquí vemos la situación de la nación de Israel en profecía. Antes, pero mucho antes, 1500 años de que el pueblo de Israel volviera a su tierra y comenzara de nuevo en mayo de 1948. Pero durante 1500 años, las personas en todo el mundo veían estos versículos y ¿qué decían? Decían, oye a Dios, diga que Israel que vuelva a su tierra otra vez, y esto y lo otro, y se burlaban de eso, se burlaban, ¿y cómo va a ser eso posible? ¿Y cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso realidad? Eso es mentira, eso no puede ser. 1500 años. Y en el 1948, esta profecía se hizo realidad. Porque si Dios lo dice, mi hermano, mire, si Dios lo dice y lo establece, no importa países, no importa Estados Unidos, no importa China, no importa Rusia, no importa quién sea. Si Dios lo establece, eso va a ser realidad con el poder de Dios. Y así fue realidad, señores. Desde el 1948, a pesar de muchos presagios, a pesar de que invocaron su independencia en 24 horas, al otro día 6 países lo estaban invadiendo. Pero ya dice que ellos iban a permanecer ahí. Van a hacer mucha guerra y van a hacer mucho de todo. Pero se va a quedar ahí porque eso es lo que dice y establece Dios. Olvídese de todos los países, de todas las cosas, como hay unos amigos míos que muchas veces, no, pero que China, no, porque Rusia, no, porque esto, mire hermano, se pueden unir todo
y todo le sabe a nada a Dios. Usted ve, mire el Salmo. ¿Por qué? Porque eso está en la palabra de Dios. Es que eso no está en un libro, ni que lo dice una persona. Es que duró 1500 años para hacerse realidad y se hizo realidad porque está contenido en la palabra de Dios. Y eso es lo que muchos cristianos hoy no entienden. De que no es lo que usted quiera ni lo que yo quiera. Es lo que dice y establece la palabra de Dios. Ahora, cuando usted esté allá arriba con Dios, usted le dice y le reclama que por qué esto y por qué lo otro. Usted le reclama. Pero Dios establece una cosa. Yo no soy quien para cuestionar a Dios. ¿Quién soy yo para cuestionar a Dios? Entonces, ¿qué decimos en el Salmo 2? Mire, el Salmo 2 dice, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, ¿qué dice? Se reirá. Israel está sola hoy. Israel durante muchos años tuvo aliado a Francia, Inglaterra, luego a Estados Unidos, y ya Estados Unidos lo galantearon, como se dice, lo conquistaron con un papa americano que le pusieron ahí, el primero que le pusieron. Y ahora ya ahí está el papa, el Vaticano, Estados Unidos, Europa y todo el mundo en contra de Israel. Y la gente pregunta, ¿y qué va a ser de Israel? Israel, ¿qué va a ser de Israel? Olvídese, de Israel va a ser, ¿usted sabe qué? Lo que dice y establece la palabra de Dios. Que Israel llegó ahí y se queda ahí. Pésele a quien le pese. Se unan todos los países y consulten unidos, como dice el Salmo 2. Israel se queda ahí. Porque eso es establecido por Dios. Y Dios está en el cielo. ¿Y los países dónde están? Aquí en la tierra. Dios está por encima de todo. Y lo de Dios permanece para siempre. Así que desde que el general romano Vespasiano y su hijo Tito, en el año 66 de nuestra época, destruyó Jerusalén e hicieron la deportación de los judíos, muchas personas decían que los judíos no volvían más a su tierra, que se iba a perder en el tiempo y en los países donde fueron expulsados, y que ellos ya se iban a hacer parte de otros países y se iban a desaparecer. Pero ahí, ¿qué pasa? Que la gente dando esas opiniones ponían a un lado lo que decía Dios. Dios dice, yo lo recogeré de donde quiera que yo lo mandé y lo voy a traer aquí, a su país, dice ahí la profecía que leímos. Y ahí está la nación de Israel. Bueno, entonces, señores, lo primordial es que la palabra de Dios se hace realidad por encima de Estados Unidos, por encima del Vaticano, por encima de Rusia, por encima de China, por encima de todos los países juntos, que se unan todos, por encima de todo, la voluntad de Dios permanece para siempre. Bien, entonces, punto final. Señores, debemos vivir y encomendarnos a Dios, como dijo Pablo a sus hermanos en Mileto. Debemos encomendarnos a Dios y a su palabra para que nuestra vida de fe no desfallezca, no muera. Por último,
Mateo 7, versículo 24. Vamos allá. Mateo 7, versículo 24. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y esa casa sobre la roca recibió, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Nuestra vida espiritual debe estar fundada sobre la roca, y la roca es Dios. Nuestro Señor Jesucristo, que vino, ¿no es verdad? El Hijo de Dios, derramó su sangre para que usted y yo fuésemos hechos hijos de Dios. Así que si nosotros no fundamos nuestra vida espiritual sobre la roca, ahí no dice iglesia, ahí no dice iglesia bautista, ahí no dice iglesia esto, iglesia lo otro. Es sobre la roca que usted y yo debemos fundar nuestra vida espiritual. Como le dijo Pablo a los hermanos en Mileto, yo lo encomiendo a Dios y a su palabra. Así que ya ustedes saben, lo de Dios permanece para siempre. Aunque ustedes no vean las naciones y todas esas cosas, olvídese que lo que dice Dios, eso es lo que va. Perdón. Aunque los lobos que entran a la iglesia y la puerta de la iglesia están abiertas, los lobos no podrán con la iglesia. Tampoco podrán. ¿Por qué? Porque lo dice y establece la palabra de Dios. Que la iglesia permanecerá para siempre. A pesar de persecuciones, a pesar de boicot, a pesar de todo lo que usted quiera, también la iglesia de Cristo va a permanecer para siempre. ¿Está bien? Entonces, a pesar de todo, debemos estar firmes en Dios, en su palabra, y pedirle a Dios que nos guíe por medio de su Espíritu Santo y que su palabra sea nuestro alimento espiritual para que en el nombre de Cristo seamos cada uno de nosotros más que vencedores. ¿Quién dice amén? Oremos. Padre Dios, Padre bueno, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu favor y tu bondad. Ilumínanos y guíanos, Señor, y ayúdanos a encomendarnos a ti y a tu palabra. Que tú nos guíes, Señor, nos perdone y nos guarde. Mira, Señor, esta iglesia. Pido, Señor, que usted la sane, la bendiga y que permita, Señor, de que aquí se siga predicando su palabra. Le pido por los hermanos que están conectados por nuestro canal de YouTube. Su bendición sea con ellos, Señor, lo mismo que los hermanos aquí presentes. Gracias por este tiempo y gracias por su bondad y gracias por su perdón. Oramos y pedimos todo esto en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Vamos a